La parte preambular, una pequeña aclaración, la parte preambular, es decir, el preámbulo que ustedes tienen ahí, el tema este del referéndum y posteriormente de la Asamblea Constituyente, la vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito abordar estos temas de forma más específica, pero ya terminada la Constitución, ¿sí? Ustedes, por favor, confíen en el trabajo, alguna experiencia tenemos, así que eh, avanzaremos. Artículo 1 y vamos a desglosar, por favor, definición a definición, lo que constituye el Estado plurinacional. Dice, es un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Empezaremos con esto de soberanía. Cuando hablamos, a ver, en primera instancia de que se trataría de un Estado unitario, social, plurinacional, comunitario, libre, independiente, creo que no hace falta mayor explicación. Se sobreentiende que nuestro Estado está compuesto por varias naciones y ello lo vamos a verificar en el artículo 5, ¿sí? Más adelante. Cuando hablamos de que es libre e independiente, pues, pero al mismo tiempo no merece mayor explicación de que abordaremos un poquito de soberanía, por favor. La soberanía deriva de un latín, soberanus. Anoten, por favor, en su cuaderno de apuntes. Soberanos. ¿Qué significa aquello? La capacidad de autodeterminación. Capacidad de autodeterminación. ¿Sí? En ese sentido, entonces, se sobreentiende que la soberanía no es otra cosa que la libre determinación, es decir, dos efectos, el gobierno por una parte, y el gobierno se entiende como una autoridad políticamente elegida, cumpliendo dos requisitos, el tema de legalidad y el tema de legitimidad, ¿de acuerdo? La legalidad, ¿por qué? Porque ha cumplido con la normativa vigente. Y la legitimidad, porque esa autoridad instituida es aceptada por la población. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes, no vayan a confundir. Una cosa entonces es la legalidad y otra muy diferente, la legitimidad, como primer aspecto. Y como segundo aspecto, se debe entender que estas determinaciones se las aborda con el fin de poder cubrir un otro tema llamado social, por favor, me van a anotar en sus cuadernos. Ustedes habrán escuchado en reiteradas oportunidades que nuestro Estado es bueno, es social de derecho, ¿no es cierto? No me confunda con el tema socialismo, ¿sí? Son cosas diferentes. Cuando hablamos entonces de este segundo término, es decir, lo social, abordamos dos aspectos fundamentales, la salud y la educación. ¿De acuerdo? Anoten eso. Todo Estado que se dice social de derecho protege entonces dos funciones estatales básicas. La educación por una parte, reitero, y la salud por otra. Ahora, nuestro Estado contempla además un tercer elemento denominado trabajo, ¿sí? Es decir, educación, salud y trabajo son los elementos fundamentales a tiempo de poder describir lo que es el Estado. ¿De acuerdo? Continuemos. Dice ahí democrático. Anoten en sus cuadernos entonces, dos voces griegas acá, demos y kratos. Estoy seguro que en el colegio ustedes ya avanzaron esto. Demos que significa pueblo y kratos gobierno. Pero es una definición demasiado básica, ¿sí? Señalar de que la democracia no es otra que el gobierno del pueblo es algo demasiado básico y no nos vamos a quedar con aquello. Anoten esta definición entonces, por favor. Anótenme a Max Weber, anoten. Las definiciones que se les brinda, se les ruega por favor tomar nota, eh, no con el ánimo de añadir aspectos que, si bien no están en la Constitución, pero son necesarios que ustedes los comprendan. No se olviden que a lo largo de toda la Constitución vamos a hablar en reiteradas oportunidades de lo que es la democracia. Entonces, ¿qué dice Max Weber? Dice, la concentración del poder, la concentración del poder se centraliza en una o varias autoridades elegidas libremente y éstas asumen la representatividad de su población. En esta última parte, por favor, nos concentramos cuando dice estas
son representativas, es decir, son una especie de espejo, si se quiere, de lo que es la población. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, no nos olvidemos que cuando la población elige a sus autoridades, está consciente en el fondo de que al mismo tiempo debe cumplir con los preceptos de esas autoridades. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando nosotros elegimos a nuestras autoridades, pues así pasen 1 o 2 años y vemos que su trabajo de pronto sea ineficaz, no podemos retractarnos de la voluntad que ya hemos emitido. De lo contrario, pues viviríamos en un estado anárquico, ¿no es cierto? Por lo tanto, los efectos de la democracia son aquellos, es decir, la permanencia de esas autoridades en un régimen de gobierno, respetar el término de su administración, que en nuestro caso, en la mayoría de los casos, son 5 años, y por otra parte también respetar los designios que tengan estos representantes, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Con lo que dice Weber. Sigan, intercultural, 36 naciones, luego vamos a hablar de aquello, ¿sí? Yo estoy seguro que han debido escuchar el debate y demás, el vicepresidencial cuando le preguntan, ¿no es cierto?, acerca de las 36 naciones, vamos a responder a aquello. Descentralizado y con autonomías. Quiero enfocarme acá. El examen es importante con estos dos aspectos. Cuando dice descentralizado y con autonomías, pongamos atención entonces a lo siguiente. Cuando, a ver, son cosas diferentes, no me vayan a confundir. Espero dejarme entender. Cuando hablamos de descentralización, escuchen bien ese término, descentralización, des significa apartarse. ¿De qué? Del nivel central de gobierno. Pero ojo, algunas instituciones se desprenden del nivel estatal, pero no del todo, ¿sí? No del todo. YPFB es un clarísimo ejemplo. Yacimientos tiene a su cargo la administración, dice, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, en este caso los petrolíferos, ¿sí? En ese sentido, entonces, YPFB está descentralizado, es decir, apartado del nivel central del Estado. Sin embargo, cuando hablamos de autonomías, escuchen ese término, autos significa por sí mismo, y nomos, normas, es decir, la capacidad de autonormarse, que en este caso tendrán los departamentos y los municipios. En resumen, la descentralización solamente se aplica al tema institucional, es decir, instituciones en sí mismas, como YPFB, la que acabo de mencionar. En cambio, cuando hablamos de autonomías, ya no se aparta parcialmente, sino en su totalidad, ¿sí? En su totalidad, ¿de acuerdo? En su totalidad del nivel central del Estado. Les decía claramente, ejemplo de aquello, espérenme, ejemplo de aquello, les decía los departamentos y los municipios. Ahora, no me vayan a pensar que todos los departamentos tienen autonomía, ¿sí? La autonomía no solamente es un concepto, entiendan por favor. Lamentablemente, en la misma universidad no se les aclara este tema y no se les permite a los estudiantes discernir lo que es la autonomía como tal. Ocurre que los departamentos deben tener la suficiente capacidad de poder administrar esos recursos, de poder normarse a sí mismos, porque así el Estado les pueda designar fuertes cantidades de dinero. Lamentablemente, algunos departamentos no tienen la capacidad de poder gestionar esos recursos. Es decir, no tienen infraestructura, personal, maquinaria, ¿me entienden? Es el caso de Pando, por ejemplo. Si al departamento de Pando, o sin ir más lejos, al departamento de Oruro, se le asignaran ingentes cantidades de dinero, aún así no podrían gestionar los mismos, ¿sí? Creo que el tema está clarísimo, ¿verdad? Entonces, no me confundo. Una cosa es la autonomía y otra muy diferente es la descentralización. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al siguiente y último. Quiero que pongan atención en este tema, el pluralismo político. Obviamente nuestro Estado es plural, ¿sí? Por esencia, pero cuando hablamos del pluralismo político, hablamos de que las tendencias ideológicas pueden ser estas socialistas, comunistas, marxistas, leninistas, lo que tú gustes, son aceptadas y practicadas dentro del Estado, o por lo menos conceptualmente
es decir, lo que dice la letra de la Constitución, así lo menciona, ¿sí? En los hechos, pues tú seguramente tendrás tu versión y demás, ¿de acuerdo? Creo entonces que he tratado de resumir lo que es el primer artículo y les he pedido a los que se han añadido recientemente poner énfasis entonces en lo que es la soberanía, reitero, latín soberanus, democrático, las dos voces griegas, demos y kratos. Había además solicitado poner atención en la diferencia entre descentralización y autonomías. Descentralización solamente se aplica a instituciones y autonomías a departamentos y municipios. Y finalmente en lo que es el pluralismo político. Espero haberme dejado entender con este punto. Desde ya, a modo de que conversemos un poquito, el primer artículo, en realidad la primera parte de la Constitución, aproximadamente hasta el artículo 40, 50, es bastante sencillo, ¿sí? Lamentablemente los estudiantes tienden a confiarse en estos artículos y piensan que el resto lo es también. Sin embargo, no es así. Aquellos postulantes, y estoy seguro que hay varios acá conectados, me darán la razón en el hecho de que cuando llegamos a las instituciones y las autoridades del Estado, y cuando tocamos el tema de atribuciones, por ejemplo, son bastante, no complejas, pero sí tiene bastante contenido. Y es ahí donde el estudiante tiene que aprender a discernir, a diferenciar las competencias que puede tener cada autoridad. ¿De acuerdo? Entonces no se me vayan a confiar, no me vayan a pensar que la primera parte es similar al resto de la Constitución. Vamos al siguiente entonces. A ver, con el artículo 2 ya empezamos a subrayar ahora, por favor. Ya les había pedido al principio de la clase que tenga mínimamente 3 resaltadores y les había pedido que me vayan anotando qué es lo que ingresó en una, en dos, en 3 oportunidades y sobre todo aquello que no ingresó en ninguna oportunidad. A ver, el artículo 2 ingresó en una sola ocasión, ¿sí? Dice, dada la preexistencia colonial, precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. A ver, la existencia de los pueblos indígenas originarios campesinos será reconocida entonces a partir de la época precolonial, colonial, postcolonial o republicana. Fue una de las preguntas, no recuerdo bien, hace creo 3 pruebas anteriores, pero solamente una vez se preguntó. La respuesta entonces a este tema, su existencia es reconocida a partir de la pero un segundito, sí se sigue añadiendo, disculpas. Entonces les decía, a partir de la precolonización, se supone que las naciones y pueblos indígenas ya existían, ¿sí? No es necesario reconocerlas. Ahora tú me preguntarás, entonces, si no es necesario, ¿por qué la Constitución lo hace? La anterior Constitución política no las reconocía, solamente se referían a las naciones y pueblos indígenas como el campesinado, los campesinos, ¿sí? Así de forma genérica y hasta un poco incluso peyorativa, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Ese es entonces el fundamento de este tema. Y te reitero, solamente ingresó en el examen en una ocasión. Vamos con el artículo 3. Ahora sí, esto ingresó en 2 oportunidades. Ingresó en 2 oportunidades, les decía. Dice, las, bueno, la nación boliviana está conformada por pueblos indígenas originarios campesinos. Perdón, no sé si vamos a seguir aceptando, licenciada, por favor. Se siguen añadiendo y la verdad es que nos distraen un poquito. ¿Cómo le hacemos? Bueno, voy a continuar, ¿sí? Les decía, la nación boliviana entonces está conformada por bolivianos, ¿sí? Uno, dos, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Tres, comunidades interculturales y afrobolivianos. Acá lo que me debes entender es lo siguiente, no memorizar, no te recomiendo memorizar. Obviamente algunas partes de la Constitución como las atribuciones, sí es necesario hacerlo, pero quiero que ante todo seas analítico. Te voy a proponer la siguiente pregunta, ¿sí? Que ya ingresó en el examen, en un examen anterior. Te pregunto y formulo lo siguiente entonces. Según la CPE, el pueblo boliviano estará constituido por bolivianos,
comunidades indígenas, originario y campesinos, y en las opciones, es decir, en las 4 respuestas opcionales del examen, prácticamente todas se parecen, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente son sinónimas entre sí. Por eso necesito que analices. Ahora, cuando te pido analizar, ponte a pensar en lo siguiente. Los bolivianos obviamente somos todos, por una parte. Dos, comunidades indígenas originario campesinas. Artículo 5, 36 naciones reconocidas. Enseguida vamos a abordar eso. Afrobolivianos también. Pero ¿qué ocurre con las comunidades interculturales? Se entiende por comunidades interculturales a aquellas a las que o en las que se encuentran entre una y otra comunidad indígena originaria campesina. Es decir, las comunidades interculturales son pequeñas de por sí en cuanto a territorio y población, pero se encuentran entre una y otra comunidad, pero no por ello dejan de ser reconocidas por la Constitución. Ahora bien, esto se ha vuelto un tema bastante político. Yo no voy a ingresar en ese análisis, ¿sí? Pero seguramente más de uno ha debido escuchar, ¿no es cierto?, las ventajas que tienen las comunidades interculturales cuando se les asigna territorios y algunos malos representantes de esas comunidades interculturales hacen uso y abuso de esos derechos. Pero eso es otro tema. Entonces, si me he dejado entender acá, tienes que utilizar el análisis en este tipo de preguntas. Reitero entonces, ¿cuál podría ser una posible pregunta? Según la CPE, el pueblo boliviano estará constituido por comunidades indígenas originarias y campesinas, bolivianos y 2 puntos. Y reitero, te ofrecen, ¿no es cierto?, una variedad de opciones, pero todas se parecen entre sí. Entonces, ponte a pensar quiénes nos faltan. Los afro-bolivianos por una parte y lo que te acabo de explicar, comunidades interculturales, aquellas que se encuentran entre una y otra comunidad. ¿De acuerdo? Nada más. Vamos al siguiente. Artículo 4. En la Constitución política resulta que cuando hablamos de la religión, ocho son las veces que la Constitución nos viene reiterando una y otra vez que en nuestro Estado existe libertad en este tema. 8 veces, sí, las vamos a contar a medida que vayamos avanzando con la Constitución. Dice, respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones, dice, ¿verdad? Acá está el fundamento de lo que en otros estados se considera delito, es decir, algunas prácticas eh, con este tema de la cosmovisión se consideran delitos en algunos estados. Enseguida te voy a indicar algún ejemplo. Resulta que en nuestro estado no solamente la religión, es decir, aquellas reconocidas internacionalmente, pueden ser practicadas. Hablo del catolicismo, el cristianismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino también aquellas prácticas espirituales de acuerdo a las cosmovisiones que puedan tener los pueblos indígenas. Te preguntarás, por ejemplo, por qué cuando en el reciente mes de agosto hemos encontrado una serie de animalitos ya disecados y demás, ¿no es cierto?, que se encontraban en venta. Y te preguntarás por qué aquello, por ejemplo, en Colombia es un delito y en nuestro estado no. Precisamente por lo que acabamos de leer. Las prácticas espirituales, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario, están plenamente aceptadas dentro de nuestro Estado. Ahora, no me vayan a confundir esto con un tema de explotación indebida, ¿sí?, de la fauna en nuestro Estado. Eso es, o ese es otro tema, ¿sí? Por ejemplo, la caza, ¿no es cierto?, de algunos animalitos que por ahí se encuentran dentro de la lista de reserva. Eso se encuentra en la parte final de la Constitución, si gustas adelantarte. A partir del artículo 348, recursos naturales, ahí me vas a encontrar ese tema. Entonces, ojo con esto. Cuando hablamos de la religión, son 8 las ocasiones en las que nos reitera que vivimos en un estado, dice, cuya práctica, no solamente en religión, sino también en el ámbito de cosmovisiones y espiritualidad, son plenamente aceptadas. ¿De acuerdo? Nada más. Vamos al siguiente. Ahora sí, artículo 5. Habrán escuchado ustedes el debate vicepresidencial, ¿no es cierto? Esto que un candidato pregunta a otro cuántas naciones tenemos, etcétera. Y surgen algunas voces discordantes, no están de acuerdo, ¿no? Como una pseudo historiadora, por ejemplo, yo la escuchaba y dice, hay 55
naciones indígenas, puede ser que hayan incluso más, ¿sí? El reciente censo nacional, ustedes tomarán en cuenta que solamente se practica en aquellos lugares, regiones, etcétera, donde los censistas pueden llegar. Pero, ¿qué pasa con aquellos lugares que son inhóspitos? Es decir, que son imposibles de poder abarcar. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la región del Tignes ha sido descubierta? ¿Tú sabes acaso de que cuando se pretendía realizar la construcción de la carretera bioceánica que unía al Perú, Bolivia y Brasil, en el afán de construirla, accidentalmente se toparon con esta comunidad? Luego vamos a hablar de aquello, ¿sí? Solamente te quiero dar un contexto de que posiblemente haya muchas más naciones y pueblos indígenas. Lamentablemente no se los reconoce, no se los conoce. Pero acá, y voy a usar de ejemplo este, este casito de esta pseudo historiadora, que decía, no, la Constitución no dice eso, etc. A ver, un momentito. Ustedes concéntrense en la pregunta, ¿sí? En la pregunta. Ustedes están postulando a la Facultad de Derecho, así que concéntrense en ese tema. Les están preguntando a ustedes cuántas naciones y pueblos indígenas originarios están reconocidos en la Constitución Política del Estado. Esa era la pregunta del candidato, ¿no es cierto? Y según el artículo 5, son 36. A ver, lean por favor, dice, ¿son idiomas oficiales? Perfecto, no nos concentraremos en eso. Y dice, ¿no es cierto? Los idiomas de las naciones y, dice nuevamente, pueblos indígenas originarios campesinos. Ahí está. Los pueblos indígenas originarios campesinos entonces son 36, aquellos detallados en el artículo 5 de la Constitución. Por favor, a todos se les recomienda leer la pregunta de la mejor manera posible. En muchas ocasiones, en la misma pregunta está la respuesta. Seguramente, reitero, hay varios acá postulantes que están considerando volver a dar el examen y demás. Concéntrense en la pregunta y no me dejarán mentir que una vez terminada la prueba, ustedes se tranquilizan y resulta que sí conocían la respuesta o que simplemente era necesario leer de mejor manera o tranquilizarse un poquito al momento de leer la pregunta, ¿sí? Entonces, yo siempre soy insistente en ese tema. Lean bien la pregunta, ¿de acuerdo? Creo que este es un clarísimo ejemplo. Vamos al siguiente ahora. En esto, en el parágrafo segundo del artículo 5, ya ingresó en dos oportunidades. Dos oportunidades ya ingresó este contenido. Eh, una pequeña recomendación, cuando yo afirme de que ingresó dos o tres oportunidades, por obvias razones puede ser que no vuelva a ingresar, pero aquello que solamente ingresó en una ocasión y sobre todo aquello que no ingresó, pues creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? Y no esperen a que se les brinde las preguntas del examen, ¿sí? Están muy equivocados si están esperando a que... A ver, dice el parágrafo segundo, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas. Ahora bien, ustedes me van a tomar en cuenta lo siguiente, subrayen. Dice, para elegir la segunda lengua, se debe considerar, subrayen, el uso, conveniencia, circunstancias, necesidades, preferencias. ¿Sí? Subrayenme eso entonces. Hay tres tipos de preguntas en el examen, estimados postulantes. Esta es una de ellas. Yo las denomino de complementación. Ejemplo, según la CPE, el Estado tomará en cuenta dos lenguas oficiales y para la elección de la segunda, además de las necesidades y circunstancias, se tomarán en cuenta a las siguientes. Dos puntos. ¿Es o no de complementación? Entonces, ustedes necesitan recordar, acabo de hacerles subrayar, que se debe tomar en cuenta el uso, conveniencias, circunstancias, necesidades y preferencias. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente la recomendación. En los cuatro incisos de respuesta, las cuatro se parecen, ¿no es cierto? Son prácticamente similares. Por eso necesitas leer la Constitución y utilizar un poquito también tu buen criterio. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso, creo que no hace falta mayor explicación, ¿no es cierto?, en este tema, es aquella que se va a emplear dentro, pongamos un ejemplo, a ver, dentro de una gobernación.
Te pregunto a vos, si como buen paseño, que me imagino la mayoría son acá, tú fueras a trabajar a la gobernación de Santa Cruz, ¿se tomará en cuenta el hecho de que tú conozcas el Aymara? Es decir, que sepas leer y hablar el Aymara. ¿Te tomarán en cuenta aquello? ¿Estará dentro del uso? ¿Estará dentro de la conveniencia? ¿Será conveniente para la gobernación de Santa Cruz que tú sepas hablar el Aymara? De acuerdo a las circunstancias, dónde desempeñarás tu trabajo, con quiénes lo harás, para qué lo harás, las necesidades. Es necesario, es imperioso que tú tengas relación interpersonal con otras personas que hablen esa segunda lengua y preferencia. Es decir, ¿a quién se le va a brindar entonces una elección preferente? ¿A aquel que, por ejemplo, hable el guaraní, como es mucho más necesario en aquella región del país? Y a la inversa, si tenemos a un ciudadano de Santa Cruz, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, pues, de acuerdo a su uso, necesidades, preferencias, conveniencias y circunstancias, no es, pues, aceptable contratar a una persona que hable guaraní, porque esa segunda lengua no nos va a servir, ¿de acuerdo? Nada más, el artículo 6 no lo voy a explicar por obvias razones, ¿sí? No estamos ya en el colegio. Vamos al siguiente, principios, valores y fines del Estado. A ver, dice el artículo 7, ya les expliqué lo que es la soberanía. ¿Por qué residirá en el pueblo? ¿Por qué? Quiero, por favor, y yo tengo siempre esta dinámica, vamos a adelantar un poquito en nuestras constituciones y nos vamos a dar cuenta que evidentemente la soberanía de la democracia como tal, es decir, esa elección que tenemos en nuestras autoridades, radica en la población. Adelanten, por favor, hasta el artículo 178, reitero, 178, adelanten. Dice, la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué diré este tema de la potestad de impartir justicia? ¿Quiénes tienen la potestad de impartir justicia dentro del Estado? Jueces y tribunales, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Jueces y tribunales son los únicos que pueden impartir justicia. No me mezcles este tema con fiscales, por ejemplo. En el examen, en muchas ocasiones, los postulantes tienden a equivocarse en las respuestas y piensan que un fiscal, por ejemplo, tiene la posibilidad de impartir justicia. No la tiene. Solamente jueces y tribunales. Y cuando lleguemos a estos artículos, te voy a demostrar que la Constitución en 5 oportunidades reitera lo mismo. Cinco, ¿sí? Entonces, partan por ese criterio. Ustedes, bueno, el año pasado, recordarán quienes fueron a votar, pero recordarán de que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, pues fueron elegidos mediante votación. Quienes los elegimos fuimos nosotros. Ese es otro tema que lo vamos a abordar después, pero los elegimos nosotros. Por lo tanto, si vuelves a leer esto, dice la potestad de impartir justicia, no emana precisamente de los magistrados como tal, sino de la población quienes los hemos elegido. Pero ese es un tema bastante discutible, ¿sí? Eso está mal, ya se los anuncio, está mal, pero lo vamos a leer después. Ahora, con esa o con ese ejemplo, vuelvan por favor hasta su artículo 7. La soberanía, dice, reside, perdón, en el pueblo boliviano. Al principio de esta clase yo había indicado que la democracia, según Max Weber, tiene un objeto, es decir, tiene una esencia, que a nuestros representantes, a quienes los hemos elegido, no los podemos derrocar, sino hasta concluido su mandato. ¿Sí? Hay que esperar a que ese mandato termine. Uno. Dos, debemos ser respetuosos de los designios, es decir, de las decisiones que ellos puedan tomar para con nosotros. Por eso son nuestras autoridades y por eso los hemos elegido. ¿De acuerdo? He ahí precisamente la eficacia de la democracia, porque de lo contrario viviríamos en un estado anárquico. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, ya expliqué lo que era la soberanía y por qué ésta reside en el pueblo. Nada más. Artículo 8. Esto no va a ingresar, ¿sí? Pierdan cuidado, esto jamás ha ingresado y no lo va a hacer por obvias razones. Son temas estos valorativos, es decir, que no son propios del derecho,
Si tú en este momento me muestras el Código Penal, por ejemplo, y me demuestras que hay una basura maquera, obviamente el tema de no robarás está insertado dentro del Código Penal, lo está, pero no precisamente en estos términos, ¿sí? Como reitero, son temas más valorativos que tienen más añadidura, más relación con los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿de acuerdo? Entonces, no, al igual que tampoco el parágrafo segundo. Tú observas ahí, dice, algunos valores, los temas axiomáticos, que es lo axiomático, la búsqueda constante de los valores, ¿no es cierto? Los temas axiomáticos, déjenlos a un lado. Consejo sano. Ustedes en esta materia me están estudiando constitución política. Sean fríos, entre paréntesis, sean fríos a la hora de escoger el material de estudio. Si me encuentran temas valorativos, es decir, de filosofía, vayan por favor a estudiar el libro de filosofía. Esta materia es de constitución. No te van a preguntar por temas valorativos en el examen. Perde cuidado. Ahora, el artículo 5, o perdón, el artículo 9, sí. Algunos postulantes acá que ya dieron el examen no me dejarán mentir. Este es uno de los pocos artículos que ingresó en 4 oportunidades. Cuando hablamos de los fines del Estado son 6. Como a ustedes les encanta que se les diga que deben subrayar solo lo más importante, les voy a recomendar subrayar lo siguiente. Constituir una sociedad justa y armoniosa en el primer numeral. 2. Garantizar el desarrollo, seguridad y protección. Hasta ahí. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores y derechos y deberes. 5. Garantizar el acceso a las personas a la educación, salud y trabajo. Recordarás que cuando analizábamos el artículo 1 y yo te hablaba sobre el Estado social de derecho, no me confundas esto con socialismo, te dije. Y ahí te expliqué que cuando hablamos de lo social, hablamos de 3 temas fundamentales: la salud, educación y trabajo. Seguramente lo recuerdas y has tomado apunte. Y acá está lo que te decía, ¿verdad? Es decir, el numeral 5 nos habla de que el numeral 6, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. ¿Quieres una pequeña sugerencia? Eh, el artículo, perdón, el numeral 6 muy probablemente sea material de examen, ¿sí? Este es solamente un comentario muy personal con base a todos los exámenes que ya se han probado. El numeral 6 resulta ser uno de los más importantes porque si ustedes me avanzan un poquito hasta el artículo 348, vayan avanzando, por favor. Voy a refrescar un poco la garganta. Ya, les decía, si tú me echas un vistazo a esa última parte de la Constitución, te darás cuenta que los recursos naturales son vastos, es decir, son muchos. No te concentres solamente en el tema tierra, agua, que es lo que frecuentemente se nos enseña. Si tú me echas un vistazo, te decía, te encontrarás, por ejemplo, que nos habla de todos los recursos energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Todos aquellos recursos susceptibles de brindarnos algún tipo de energía. Cuando hablamos de recursos ahora, hablamos de todas las especies. Estos pueden ser mineralógicos o de la naturaleza que tú gustes. Un ejemplo clarísimo, ejemplo nada más, solamente te hablo del uranio. Si nos remontamos a la época en que esta constitución ha sido proyectada, el 2007, y si nos remontamos a 2 años después, en el año 2009, cuando fuimos a una asamblea constituyente en la que ingenuamente se ha aprobado esta constitución, en ningún momento se habló del tema uranio, pero resulta que con el paso de los años ya se tiene evidencia científica de que en nuestro estado sí existe uranio. Entonces, cuando tú me tomes la Constitución, reitero, a partir del 348, te vas a dar cuenta que la Constitución te habla de forma genérica, no te habla de oro, plata, bronce, estaño, no. Genéricamente dice todos aquellos recursos mineralógicos susceptibles de prestar y brindar energía. Es decir, todo lo que se vaya a descubrir, a eso me refiero. Aparte de aquello, también nos habla inclusive del tema coca. Seguramente estás ahí, ¿no es cierto?, echándole un vistazo, te decía el artículo 348 y demás. Entonces, la coca es perdón, permítame un segundito, ¿sí?
Ya. Les decía, la coca entonces es un tema que está abordado dentro de la Constitución. Nos guste o no nos guste, seas adepto, bueno, tengas o no tengas esa costumbre bueno, de emplear la coca, está reconocida y está dentro de ese acápite, dentro de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente son ejemplos lo que estoy brindando para que tú te puedas percatar de que el numeral 6 es el más importante de todos. Así que atención con ese tema que muy probablemente sea pregunta de examen, nada más. Artículo 10 y a partir de acá yo les voy a pedir hacer resumen en los artículos. Si van a, yo solamente les he brindado una especie de explicación eh, pormenorizada para entrar en calor en esta clase, ¿sí? Pero a partir de ahora yo requiero que ustedes también sean algo resumidos, porque si me van a trabajar en esa dinámica no me van a terminar la Constitución, mucho menos los otros libros. Acá, resúmanme, el artículo 10. Bolivia es un estado pacifista, inciso A. Inciso B, reserva el derecho a la legítima defensa, en caso de guerra, por supuesto. Y 3, se prohíbe la instalación de bases militares. Reitero, Bolivia es un estado pacifista. 2, se reserva el derecho a la legítima defensa. Y 3, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Si tú le echas un vistazo o una lectura rápida en la Constitución, dice exactamente lo mismo, solo que de forma resumida nada más. ¿De acuerdo? Aprende entonces de a poquito a hacer esa dinámica. Sistema de gobierno. Acá yo les voy a brindar una pequeña sugerencia y es la última que voy a hacer porque entiendo que no son todos acá los conectados quienes se van a quedar en esta clase. Sí, eso estoy percatándome. eh, y no tengo además por qué darles mayores referencias. Eh, Simplemente esto como consejo les voy a brindar en cuanto a lo siguiente. El artículo 11 es un tema bastante polémico porque, como tú leerás, dice la República de Bolivia. Y tú te preguntarás, ¿por fin estamos dentro de una república o dentro de un Estado? Hay serias diferencias en eso. No estamos en la materia de introducción al derecho, no estamos en la materia de filosofía jurídica, donde sí te van a explicar los diferentes sistemas de gobierno. En este tema, en este caso, tú concéntrate solamente en que Bolivia es un Estado social de derecho, ¿sí? Pluricultural, comunitario, libre, democrático, con soberanía, etc. Sin embargo, acá tú te encuentras con otra figura y dice Bolivia. Cuando se habla de Bolivia, es una república. ¿Qué pasaría si te preguntasen aquello en el examen? ¿Me responderías entonces que lo correcto es república o es un Estado plurinacional? ¿Qué me responderías tú? ¿Sabes por qué te lo menciono? Esta es una pregunta de impugnación. Me imagino que todos ya saben lo que es una impugnación. A ver, a modo de que refresque la garganta. Alguien por ahí no sabe lo que es una impugnación para aclararles, por favor. Levanten la mano si es que quiere que se le explique. O todos ya conocen lo que es impugnar dentro del examen. Ya. Hay algunas personas que no conocen lo que es esto. Entonces, rapidito les explico. Cuando, no sé si a ti te están pidiendo leer régimen universitario en esta prueba, desconozco la verdad, pero régimen universitario son un conjunto de estatutos que la universidad solicita conocer a tiempo de recibirte dentro de la misma. Si vos no me conoces régimen universitario, penosamente, pues no te van a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, si me echas un vistazo en el primer estatuto de la Universidad Boliviana, te vas a percatar de que en la reglamentación, a momento de las pruebas del prefacultativo y la prueba de suficiencia académica, se deben cumplir con dos requisitos. Una, que las preguntas sean correctamente enunciadas. Y dos, ya no voy a admitir, ya está 9 de la noche, sí, están empezando a distraer. Ahí. Entonces, les decía, que la pregunta sea correctamente formulada y dos, de que no exista más de una respuesta. La segunda alternativa es muy poco probable, ¿sí? La comisión que efectúa las preguntas es poco probable de que se equivoquen en este tema y te ofrezcan dos respuestas. Lo que sí puede ocurrir es que la pregunta esté mal formulada. En este caso, por ejemplo, el artículo 11
Es una pregunta de impugnación, te decía, porque si te preguntase si Bolivia es un Estado pluricultural o una república, ¿tú qué responderías? ¿Responderías entonces el contenido del artículo 11 o del contenido, o perdón, del artículo 1, donde afirma que es un Estado plurinacional, etcétera, etcétera? Como este artículo, créanme, hay 7 en suma en toda la Constitución. Y de esos 7 se desprenden otros tantos donde existen posibles preguntas de impugnación. Siempre a los alumnos se les recomienda tomar en cuenta esto y, por supuesto, si es que acaso reprobase con 49 o 50 puntos, sí se puede hacer algo en cuanto a impugnación, sí se puede, pero menos no, ¿sí? 48 y 47 ya es imposible. Entonces, creo que me he dejado entender con este tema. El artículo 11, entonces, está mal formulado dentro de la propia Constitución. Es un error de forma, ¿sí? Es un error de forma. Dice entonces, la República de Bolivia adopta para su gobierno, esto sí nos interesa, subrayo, la forma democrática participativa, representativa y comunitaria. Subrayenme eso, por favor. Cuando hablamos de lo democrático y participativo, creo que tenemos una idea de lo que significa la democracia, ya lo expliqué. Pero ¿por qué dice participativo? Seguramente en unas clases más vamos a hablar de lo que es el control social. Resulta que nosotros como población podemos ejercer este tema, podemos controlar el poder político, como lo hace esta señora Galindo, que ella sin tener mayor derecho, es decir, tú te preguntarás, ¿por qué no la aprenden? ¿Por qué no la arrestan? Vamos a hablar de eso después, ¿sí? ¿Qué es el arresto? ¿Qué es la aprehensión? ¿Qué es la detención? ¿Y qué es la condena? Es necesario que lo sepan. Pero ¿por qué no activan estos temas con esa señora? Porque ella tiene cierta representatividad, porque ella cumple con algunos requisitos que te los voy a explicar después, por qué no la detienen, por ejemplo. Entonces, si tú lees nuevamente, dice democrática, hemos elegido a nuestras autoridades, pero también podemos participar de la formulación de políticas, decisiones que puedan asumir estas autoridades. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Representativa. Lo que les decía y explica Max Weber. Nosotros, cuando elegimos a esas autoridades, se supone que nos están representando, por eso las hemos elegido. Te reitero, ¿sí? Quien propone esto es Weber. Y finalmente, comunitaria. Hay una forma de gobierno reconocida que es la comunitaria también. Cuando lleguemos a ese tema, es decir, de la elección de las autoridades en una comunidad, te vas a percatar de que ellos tienen normas propias, ¿sí? A eso se llama autodeterminación. Entonces, cada comunidad tiene su propia normativa, su propia forma de poder elegir a sus autoridades, secretarios ejecutivos, secretarios de justicia, de conflictos, de actas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nada más. La democracia ahora se ejerce bajo las siguientes formas. A ver, estimados postulantes, acá ya deben empezar usted o ustedes a ser más esquemáticos. Tienen que hacerme esquemitas en sus cuadernos. Miren, si ustedes van a tratar de memorizar, no les va a servir de nada. Lean por favor lo que dice el parágrafo segundo. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. Y tú piensas que las formas de la democracia son el numeral uno, directo y participativo, numeral 2, representativa, numeral 3, comunitario. Un ratito. En el parágrafo segundo te dice se ejerce bajo las siguientes formas. Entonces, colócame como subtítulo ahí, formas de ejercicio de la democracia. Formas de ejercicio de la democracia. Es lo correcto, ¿sí? Cuando dice formas de ejercicio de la democracia, concéntrense todos en el numeral uno solamente. Dice, referéndum. Coloquen inciso A antes de referéndum. Inciso B, iniciativa legislativa ciudadana. Inciso C, el revocatorio de mandato. Inciso D, la asamblea. E inciso E, cabildo y consulta previa. Voy a explicar una por una, ¿de acuerdo? El concepto de, por ejemplo, lo que es el referéndum. Referéndum no es otra cosa que consulta. Eh, para que sean un poco optimistas en esta prueba de suficiencia, a ustedes no les están exigiendo leer otros libros. El año pasado, por ejemplo, pidieron leer
Teoría Constitucional del doctor Boris Arias. Ese libro era bastante amplio y ahí te explicaba las diferentes formas del referéndum. Aquí solamente basta con que tú sepas lo que es el referéndum y de forma resumida te explico. El referéndum es una consulta, ¿sí? Es una pregunta que se nos hace a nosotros, la población, para elegir sobre dos temas. Entonces anoten, numeral uno, el referéndum constitucional e inciso B, el referéndum popular. Dentro del referéndum constitucional se trata de que la población pueda decidir si está de acuerdo o no con reformar la constitución política. Dentro de esta, entonces, dentro de este referéndum constitucional, se subdivide en dos: el referéndum constitucional parcial y el referéndum constitucional total. Como su nombre lo indica, el parcial solamente quiere reformar algún o algunos artículos de la Constitución, no todos. E inciso B, el referéndum constitucional total. Y es lo que se hizo en el año 2009 cuando nosotros acudimos a una votación en la que nos consultaron si estábamos de acuerdo o no con reformar la Constitución. Ahora bien, les decía, hay una otra forma de referéndum, en este caso popular. Acá no se trata de modificar la Constitución dentro del popular. Se nos pregunta acerca de un tema de importancia. Ejemplo nada más. En el 2002 se nos ha preguntado, seguramente ustedes están leyendo historia, si estábamos o no de acuerdo con la venta del gas a Chile. Y una amplia mayoría dijo no, no estamos de acuerdo. Pero ese es un referéndum popular, es decir, es una pregunta simplemente que se nos hace, si estamos de acuerdo o no con un determinado tema. ¿De acuerdo? Resumen, referéndum es igual a consulta. Son de dos tipos, ya expliqué cuáles. Nada más, vayan hasta el siguiente, iniciativa legislativa ciudadana. La iniciativa legislativa, pongan atención en el nombre, ¿sí?, de lo que acabo de mencionar. La iniciativa legislativa es una idea, es un proyecto de ley que todo ciudadano pueda tener, ¿sí? Tú y yo, siempre y cuando tú seas mayor de 18 años, estás en la posibilidad de poder proponer un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Pero tú, aclaro, no puedes tocar las puertas de la Asamblea, ¿sí? Lo que debes hacer es comunicarte con tu diputado, que es tu representante, te recuerdo, y solicitarle al mismo, porque es su trabajo, proyectar este proyecto ante la Asamblea Legislativa. Es lo que se hizo precisamente con la ley que prohíbe toda forma de racismo y discriminación. Un ciudadano de Nor-Yungas propuso este tema como proyecto y acudió hasta su diputado, no lo hizo de forma directa. Obviamente como proyectista se te va a reconocer, pero como tramitador, es decir, como aquel que realiza el trabajo legislativo, solamente puede ser desempeñado por un diputado o por un senador, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos entonces de iniciativa legislativa ciudadana, es un proyecto que todo ciudadano puede presentar, ¿de acuerdo? Dos, revocatorio de mandato. A ver, mira, en clase, y siempre con la ayuda de la pizarra o con, bueno, con la ayuda de la propia Constitución en esta clase virtual, ¿sí?, lo que hago en este tema es adelantarme un poquito en la Constitución. No basta con decir simplemente que el revocatorio, seguramente ustedes tienen una idea, es no estar de acuerdo con la autoridad a la que hemos elegido. Resulta que, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa de El Alto, eh, una gran cantidad de personas, electores, no estaban ya de acuerdo con el trabajo que realizaba dicha funcionaria. Entonces, impulsaron una revocatoria de mandato. En un concepto así amplio, un revocatorio no es otra cosa que la recolección de firmas para poder lograr entonces la destitución de la autoridad. Sin embargo, no solamente es aquello. A medida que vayamos desglosando la Constitución, nos vamos a dar cuenta que debe reunir varios requisitos. No es necesario que los anotes, porque de todas maneras no voy a ser tan específico. Simplemente quiero que entiendas que el revocatorio no solamente es eso.
A ver, te brindo solamente 3 requisitos que se deben cumplir. Ejemplo, un 15% del electorado debe estar de acuerdo con promover el revocatorio de mandato. 15%. Dos, se debe esperar mínimamente hasta que esa autoridad haya cumplido el 50% del tiempo de su mandato. Alcaldes adelanto, 5 años. Entonces habrá que esperar 2 años y medio y recién iniciar este revocatorio. Tercer requisito, no puede ser impulsado durante el último año de su mandato. No se puede. ¿Por qué? Porque la doctrina, la norma dice que hay que dejar terminar su mandato. ¿Ya para qué si solamente faltan meses para el término de la misma? ¿Me he dejado entender? No es tan sencillo. O no pienses que el revocatorio simplemente no estar de acuerdo y hay que cumplir con requisitos y eso lo vamos a revisar a medida que vayamos desglosando la Constitución. ¿Qué más? La Asamblea y el Cabildo son temas diferentes. La Asamblea por una parte y el Cabildo por otra. A ver, por doctrina se entiende que la Asamblea y el Cabildo son una reunión considerable de ciudadanos que están abordando alguna problemática. Sin embargo, tienen una diferencia sustancial. En el caso de la Asamblea, estos ciudadanos pretenden resolver temas institucionales, es decir, de una institución nada más. En cambio, un cabildo pretende resolver temas regionales o departamentales e inclusive nacionales. A ver, solamente me remito, perdón, a un ejemplo. No recuerdo bien, la verdad, alguien me ayudará. El año pasado, creo que era por el mes de enero, o el anteaño pasado por el mes de enero, no recuerdo bien, pero en Santa Cruz se impulsó, ¿no es cierto?, el censo. Y para ello, para el censo, pues tuvieron 3 cabildos, llevaron adelante 3 cabildos. Era una problemática, pues que para Santa Cruz era importante. Y resulta que entonces esa concentración masiva de personas era pues un cabildo, porque reitero, pretende resolver temas, pueden ser estos departamentales, regionales o nacionales. En cambio, la diferencia con la asamblea también es una concentración masiva de personas, pero en este caso solamente resuelve temas institucionales. Ejemplo, cuando tú te encuentres dentro de la universidad y resulta que interrumpen tu clase y los representantes, ya sea del CET o Centro de Estudiantes de Derecho, o bueno, tenemos dos agrupaciones ahí, 2 representaciones, o finalmente el CEU puede venir, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, y te dicen, compañeros, a las 11 de la mañana tenemos asamblea. Dice que un docente no está viniendo a dictar clase o cualquier otro problema. Te vas a encontrar con que el patio de la facultad está lleno. Entonces tú te preguntarás, ¿eso es un cabildo o una asamblea? Trampita solamente para el examen, que les sirva como dato. Una asamblea tiene como característica la disolución de un problema netamente institucional. En este caso, la universidad es o no una institución, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí la esencia o la diferencia entre ambas. ¿Qué más? El resto, créanme, yo soy así de categórico, no va a ingresar, ¿sí? Y no se los digo porque yo sepa o no las preguntas, etcétera, sino que hay temas que no te van a preguntar porque son demasiado sencillos. Artículo 12. Directamente, el Estado se organiza y estructura en su poder político a través de sus órganos, dice, ¿no? Eso hasta en el colegio. Lo que me interesa es esto. La organización del Estado está fundamentada en, ahora, atención con este contenido. Vuélveme a leer, por favor, dice, el Estado organiza y estructura. Y vuelve a leer esta segunda parte. La organización del Estado está fundamentada a... Entonces, una de las preguntas del examen decía lo siguiente. Según la Constitución Política del Estado, la organización y estructura del Estado se fundamenta en los principios de 2 puntos. Y ahí se inventaban una serie de cosas, ¿no es cierto? Es decir, 4 incisos que parecían ser lo mismo. Entonces, ¿cuáles serán esos principios por los cuales se organiza y estructura? 1, independencia; 2, separación; 3, coordinación; y 4, cooperación. Independencia, separación y coordinación son temas propuestos por, sobre todo, Montesquieu, ¿sí? Luego vino Rousseau, Diderot, Voltaire, que han complementado esos temas.
quiero que comprendas lo siguiente. El poder político, el poder político no se concentra solamente en una de sus esferas. Debe estar incluso dividida. Voltaire ha colaborado con aquello y dice, no solamente basta con que estén divididas en concepto, sino deben estar divididas incluso a infraestructura se refiere. Es decir, que cada poder público debe contar con su propio edificio. El último punto, cuando hablamos de la cooperación, la independencia, separación y coordinación, ¿sí? Eso por favor memorícenlo. Pero cuando hablamos de la cooperación, Boris Arias, por eso me gustaba ese libro, qué pena que no les hayan pedido leer ahora, pero cuando Boris Arias señalaba y puntualizaba este tema de la cooperación, él es muy ácido, él es demasiado crítico con la Constitución, ¿sí? Y con toda la razón. Él dice lo siguiente, la cooperación ha sido un invento nuestro. Y se pregunta él, ¿cuál es la diferencia entre cooperación y coordinación? A ver, alguien anímese a responderme mientras tomo mi agua. ¿Cuál será la diferencia entre cooperación y coordinación? ¿Se han puesto a pensar? Gracias a este punto, al tema este de la cooperación, sucede que el ministro de Justicia tiene la osadía de sentarse junto a los magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, como si él también fuese un magistrado más. Y gracias a este tema, o por culpa, diría yo, de este tema de la cooperación, hay injerencia política en este tema. Es decir, creo que actualmente los actuales magistrados se están concentrados, gracias a Dios, en su trabajo, pero anteriormente el ministro de Justicia tomaba las decisiones en estos temas, lamentablemente, gracias a este tema de la cooperación. Reitero entonces, la pregunta podría decir lo siguiente, según la CPE, en cuanto a la organización y estructura del Estado, estos se fundamentarán en los principios de, mira, no me estoy inventando término alguno, simplemente estoy anexando la primera y la segunda parte, si te has percatado. ¿Cuáles son? Ya lo sabes, ¿no? Dependencia, coordinación, separación y cooperación. Nada más. A ver, derechos fundamentales, dice, ¿no? Garantías. Eh, Licenciada, buenas noches. Quisiera por favor hacer una consulta, si me permite. Eh, por lo que me estoy percatando, no es una clase normal, ¿no es cierto? Tenemos invitados. Le pregunto esto para poder abordar una especie de resumen, porque estoy yo respetando los artículos, el orden de los artículos. Entonces, no sé si sería mejor una especie de resumen, tal vez. Ya, creo que no está conectado. Licenciada, a ver, asumo que no todos están inscritos, ¿eh? No me informaron eso, creo que hay algunos invitados por acá. Así que en ese afán, entonces, a ver, cuando hablamos de derechos fundamentales, voy a hacer una especie de resumen, ¿sí? Derechos fundamentales y garantías. ¿Qué entienden ustedes por lo fundamental? En el primer año de Derecho, el doctor Fernández les va a hacer una gráfica con un derecho fundamental y te va a explicar lo siguiente. Él dibuja un tronco, el tronco de un árbol, y dice, esto es un derecho fundamental. El derecho a el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué se dice fundamental? Porque de este derecho nacen otros tantos. No son pequeños, tienen igual jerarquía, pero reitero, gracias a ese derecho es del que nacen otros tantos, si me estoy dejando entender. El derecho al trabajo, por ejemplo, es fundamental porque de él nacen otros tantos como el del salario, por una parte, uno, dos, la jubilación, el quinquenio, la vacación, descansos, puerperios, maternidad, qué sé yo, ¿sí? Tantos otros derechos que en el artículo 49, más adelante, vamos a estudiarlos, ¿sí? Entonces, eso es un derecho fundamental. Pero, ¿qué entiendes tú por garantía ahora? Dime, por favor, un segundito. Ah, ya. Me indica la licencia que con normalidad, la clase regular nomás. Estamos bien entonces. Entonces, ¿qué entienden ustedes por garantía? ¿Qué se entiende por garantía? Es aquel mecanismo por el cual una persona que se sienta vulnerada en esos derechos
puede tener la capacidad de recuperarlos, ¿me entienden? A ver, ejemplo de cualquier persona, me inventaré un nombre en este momento, Carlos, ¿sí? Asumamos que Carlos se siente vulnerado en un derecho fundamental y sucede que la Constitución le brinda un mecanismo para poder recuperar esos derechos. Para dejarme entender, quiero que por favor adelanten un poquito en su Constitución hasta el artículo, simplemente le van a echar un vistazo, ¿sí? No quiero mezclar las cosas, pero quiero dejarme entender ante todo. A ver, el 125. Adelanten un poquito hasta el 125. Ustedes observarán, como título dice, la acción de libertad, ¿no es cierto? A ver, cuando hablamos de la acción de libertad, no vamos a todavía ingresar en materia como tal, sino vamos a abordar específicamente para no confundirlos. Pero déjenme decirles que la acción de libertad no solamente pretende restablecer o recuperar el derecho a la libertad como tal. Hay otros aspectos más que esta acción protege, pero vamos por lo básico. ¿Qué pasa si Carlos entonces, les decía, piensa o cree que el derecho a su libertad está siendo restringido, está siendo vulnerado? ¿A dónde debe acudir? Te preguntarás, ¿a un juez? ¿A un fiscal? Tú sabes perfectamente que los procesos pueden incluso durar semanas o meses. ¿Cuál será la diferencia entonces con una acción que es una garantía? Porque de eso estamos hablando en el artículo 13. Dice garantías y derechos fundamentales. A ver, cuando hablamos de eso, hablamos de que una acción tiene, a diferencia de cualquier otro proceso, una resolución rápida. Cuando presentamos una acción, esta debe resolverse en la menor cantidad de tiempo posible. Estoy siendo bien genérico. Cuando lleguemos a ese artículo voy a, obviamente, explicar de mejor manera, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más entendible posible. Entonces, quien está a cargo de esta acción, es decir, el juez, debe resolver este tema lo más pronto posible porque la libertad de Carlos está en juego. ¿Me dejó entender? A diferencia de que si yo acudo, por ejemplo, les decía un juez o un fiscal, ¿sí? Este juez o fiscal va a demorar en la resolución de este aspecto. Esa es la diferencia sustancial entonces. Y esa es la concepción de lo que es la garantía. La garantía, reitero entonces, es un mecanismo jurídico por el cual una persona puede lograr recuperar o restablecer ese derecho que le ha sido violentado. ¿De acuerdo? Nada más fácil, ¿no es cierto? Yo sé que quien me está poniendo atención está entendiendo. Vamos con el artículo 13, ahora sí ingresaremos en materia. Los derechos reconocidos en esta Constitución son, acá es necesario que me tomen en cuenta todo, inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Esta ya ha sido pregunta de examen. Fue una pregunta de examen de complementación. Ojo, ahora, ya expliqué lo que era la primera forma de pregunta. Ahora voy a invertir el contenido. Espero me estén poniendo atención. Voy a hacer la pregunta de otra forma, pero es exactamente la misma pregunta. A ver, pongan atención en lo siguiente. Primero voy a hacer la pregunta de complementación. Según la CPE, los derechos reconocidos en esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes y dos puntos. Inciso A, me puedo inventar, ¿no es cierto? Inciso B, lo propio, C, D. ¿Cuál es la respuesta? Indivisibles y progresivos. Pero ahí puedo inventar, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, lo que se hace es proponerles a ustedes una serie de sinónimos, es decir, parecen las mismas. Por eso es necesario que me leas, que me vuelvas a leer la Constitución. Entonces, tú ya sabes que los derechos por sí mismos tienen estas características. Pero te decía, ¿qué pasa si yo invierto el contenido? Y te pregunto lo siguiente. Según la CPE, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, coma. Nos referimos a dos puntos. Ahí te puedo inventar una serie de respuestas. Nos referimos a garantías, principios, valores, derechos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A los derechos, ¿no es cierto? Los derechos, entonces, reitero una vez más, ahora sí empiezo a explicar. Son inviolables. Todos los derechos, es decir, todos los artículos propuestos en esta Constitución, se supone que no pueden ser vulnerados, ¿de acuerdo?
Se supone porque es la norma madre. Todas las otras normas, por supuesto que tampoco pueden ser vulneradas. Te recuerdo que la Constitución, así como todas las otras normas, y la característica general del derecho, es lo que estás a punto de estudiar, tiene esa característica a diferencia de todas las demás normas. ¿Por qué? Porque es sancionatoria. Es decir, quien no cumpla con la Constitución o con cualquier otra norma va a ser sancionado. A ver, sin ánimo de mezclar las cosas, pero el año pasado pidieron leer Introducción al Derecho de Jaime Moscoso. Seguramente, reitero, acá hay algún postulante que no me va a dejar mentir. Y pidieron leer ese libro y en ese texto te explicaban las diferentes normas que existían en ese texto. Y decía, por ejemplo, las normas jurídicas tienen la característica de coerción, es decir, pueden ser sancionables. A ver, vamos con una nada más, con una otra norma, no los quiero confundir. Vamos con las normas del trato social. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Es una norma de trato social? Sí. ¿Tiene alguna forma de coacción? No. No me pueden coaccionar si yo no saludo. Obviamente voy a recibir pues la repulsión, el rechazo, ¿no es cierto?, de la sociedad. Pero no me pueden de ninguna manera sancionar. He ahí la diferencia entre el derecho, lo que ustedes están a punto de estudiar, y las normas del trato social. ¿De acuerdo? Ahora bien, dos interdependientes. No sé si te has dado cuenta en esta clase tan básica que estamos abordando. Yo te he pedido, adelanta hasta cierto artículo, te dije, ¿no es cierto? Adelanta hasta el 348, luego te decía adelantame hasta que la justicia emana del pueblo boliviano, etc. A eso llamamos interdependencia. De que un artículo, así se encuentra en la parte preliminar, así este artículo sea corto o tenga incluso hasta parágrafos, no deja de ser dependiente de otros. ¿De acuerdo? ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cuando hablábamos de los fines del Estado? Y yo te decía que uno de los más importantes es el hecho de proteger el tema de los recursos naturales. Y te decía, adelántame hasta el artículo 348. Y te explicaba lo que son los recursos naturales. ¿Estoy dependiendo o no entonces del 348? Y así vamos a tener esa dinámica. Por eso se dice entonces que unos artículos dependen de otros. Vamos al siguiente. ¿Qué dice? Indivisibles. La Constitución no se puede dividir a gusto y paciencia de cada persona. Eso no se puede hacer. Si, por ejemplo, si estuviéramos, solamente un ejemplo, ¿sí? En una audiencia nada más, y resulta de que, a ver, ¿qué ejemplo te puedo brindar? Eh, a conveniencia mía, yo te dijese de que, mm, a ver, agarrar el artículo 13, solo ejemplo nada más, y te digo, todos los derechos acá no se pueden violentar. Y estamos, por darte un ejemplo, hablando de un tema de violencia, violencia intrafamiliar, nada más un ejemplo te doy, ¿sí? Un ejemplo de violencia intrafamiliar. Y resulta que yo hago una comparación, porque te digo, mi cliente que es varón tiene 5 días de impedimento, por darte un ejemplo. Y mi contrario, es decir, el abogado de la parte contraria, tiene a una señora, es decir, la esposa de mi cliente, quien también tiene 5 días de impedimento. Y yo ingenuamente pienso de que puedo tomar a conveniencia mía el artículo 13 porque dice todos los derechos acá no se pueden violentar. Pero un ratito, a ver, adelanten por favor hasta el artículo 15, adelanten un rato nada más. Toda persona tiene derecho a la vida, integridad física, psicológica y sexual. Pero ¿qué dice el parágrafo segundo? Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia. ¿A quién piensas que el juez o fiscal le va a dar mayor oportunidad? ¿A mí o al abogado contrario? Obviamente al abogado contrario, ¿no es cierto? Quien va a exponer seguramente el artículo 15 y dirá un ratito. Entre el cliente del otro abogado, que es varón, y mi cliente, según el artículo 15, mi cliente tiene más preferencia, expondrá. ¿Me entiendes? Yo no puedo dividir entonces a conveniencia mía la Constitución y solamente tomar en cuenta el artículo 13. Hay que abordar toda la Constitución como si fuera una sola unidad. Me he dejado entender, ¿verdad? Creo que eso es un ejemplo bien, bien básico, clarísimo. Cuando dice progresivos ahora, para terminar este artículo 13, cuando dice progresivos,
habla de que cualquier norma puede ser perfeccionable, se puede perfeccionar. Por eso dice progresivos, porque puede progresar en cuanto al tiempo se refiere. A ver, nuevamente con esta ley 348, un poquito nada más. Sabes, al principio, cuando se promulgó esta ley, solamente era aplicable para mujeres, pero luego ya el Tribunal Constitucional, luego vamos a hablar de ese tribunal, sucede que la ha complementado y dijo, un momentito, no solamente es para mujeres, la ley 348 es integral, varones y mujeres. Pero obviamente no vamos a hablar ya de eso, sí, pero depende mucho de la perspectiva, ¿no es cierto?, del juez, del fiscal, eso ya es otra cosa, no nos vamos a involucrar con eso. Pero para tu información, hoy en día esa ley es integral. ¿Qué acabo de explicar? Esa norma se puede o no perfeccionar. Ah, se ha podido, ¿no es cierto? Entonces, ¿es progresiva o no? Lo es. Por lo tanto, entonces, en resumen, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Nada más. Ahora bien, aborden directamente al parágrafo cuarto. ¿Sí? Parágrafo cuarto. Les voy a pedir lo siguiente. Yo alguna experiencia tengo, alguna experiencia de hace algunos años. Eh, Tengo la formación necesaria, pierdan cuidado. Quien requiera el currículum, además se le envía, no hay problema. Lo siguiente. Yo sé perfectamente qué es lo que no se va a tomar en cuenta. Lo que no te puedo asegurar es aquello que va a ingresar, pero aquello que no, definitivamente. Así que con esa confianza, yo no voy a justificar el por qué estoy saltando, si se quiere, algunos acápites, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú das una lectura es de fácil entendimiento, se supone que lo sabes, incluso esto se lleva hasta en secundaria y demás, así que no me pidas mayor justificación, ¿de acuerdo? Yo lo tengo acá todo resaltado. Directamente al parágrafo cuarto, entonces. Los tratados y convenios, partiremos por eso. A ver, un tratado no es otra cosa que un acuerdo multinacional, ¿sí? Si no son todos los estados del mundo, que eso es prácticamente imposible, serán pues una gran mayoría de ellos. A eso se llama tratado. En cambio, convenio, ¿qué entiendes por contigo, conmigo? Solamente entre dos, tres, cuatro o hasta cinco estados. Eso dice la doctrina. Reitero, entonces, un tratado, casi todos los estados del mundo, y en cambio, un convenio, lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y, a ver, el doctor Fernández, como te decía en primer año, mm, te lo va a decir así frontalmente. Hay algunos términos en la Constitución que no debieran estar. Sí, lamentablemente esta Constitución está muy mal elaborada. No lo digo yo, te lo va a hacer notar el doctor Arias, el doctor Fernández, te lo van a hacer notar. Lo que pasa es de que esto se ha hecho muy presurosamente y lamentablemente no ha contado con el asesoramiento técnico que debería tener, pero bueno, es otro tema. Lo que trato de explicar acá es de que hay algunos términos que están por demás, porque dicen los tratados y los convenios internacionales, se supone que son internacionales, se supone, ¿sí? Solamente entonces los tratados y los convenios ratificados por la Asamblea Legislativa, que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación a los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Yo estoy seguro que no me has entendido nada. En la clase como tal voy a explicar lo siguiente. Mejor si me anotan, por favor, se les pide. Cuando hablamos de tratados y convenios, hablamos de que estos, primero, deben cumplir con cuatro pasos. Anótenme, por favor. Numeral uno, anoten. Deben ser suscritos por el presidente. Luego vamos a ver eso. Les voy a demostrar que el orden que les estoy a punto de explicar es el correcto, ¿sí? Cuando hablamos de que el presidente es quien lo suscribe, cuando lleguemos a esa parte, yo te lo voy a demostrar, si está aquí en la Constitución. Pero de cuidado. El presidente se encarga de la suscripción de los tratados y los convenios. Claro, porque él es nuestro representante principal, ¿no es cierto? Él nos representa ante otros estados y está en esa posibilidad de poder suscribir los mismos. ¿Qué entiendes tú por suscribir ahora? ¿Qué me entiendes por aquello? Suscribir no es otra cosa que firmar en representación de la población. Es decir, el presidente va y firma, ¿sí?, ese tratado o convenio. ¿De acuerdo? Nada más.
Numeral 2. Debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Anoten, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Para el numeral 1, por favor, quien quiera corroborar esto, avance un ratito hasta el artículo 172. 172, numeral 5. Dice, dirigir la política exterior. ¿Y qué dice ahí? Suscribir tratados, dice, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Así que nada de lo que se está hablando en esta clase inventado, ¿de acuerdo? Solamente esto te lo estoy dando como ejemplo, ¿sí? Para tener un poquito de confianza nada más. A ver, entonces vamos con el numeral 2, te decía, deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. A ver, más o menos te relato cómo es que se suscribe un tratado. Te dije de que un tratado es un acuerdo multilateral, es decir, muchos son los países que están de acuerdo. Un tratado como tal es suscrito en inglés para tu conocimiento. ¿Por qué? Porque es la lengua más practicada, por lo menos diplomáticamente, en el mundo, ¿sí? Diplomáticamente dije, ¿sí? No, no me vayan a salir con el mandarín, que con el hindú, etcétera, ¿de acuerdo? Diplomáticamente es el idioma más practicado en el mundo. Se lo suscribe, es decir, se redacta el tratado en esta lengua y a todos los países, entonces se les otorga una copia de la misma. Y cada país está en la obligación de traducir dicho tratado. Cuando, ejemplo, el presidente Arce acude hasta una reunión multilateral, la OEA, la ONU, por ejemplo, y al igual que muchos otros tantos presidentes ahí toma el uso de la palabra y se pone a explicar las cosas que no vienen al caso, etcétera, etcétera, y se limita a firmar. Él en el fondo no sabe lo que está firmando. ¿Por qué? Porque no es abogado, no es un experto en derecho internacional, no es diplomático, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer es entregar el tratado hasta su Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ahora está en la obligación de traducir ese tratado y una vez traducido conforma comisiones. A ver, solo como ejemplo, en toda Asamblea Legislativa, en el caso particular nuestro, hay muchos profesores, se les designa en primera instancia a ellos, ¿sí? Dice, a ver, ustedes por favor vayan viendo y si tienen alguna corrección en cuanto a ortografía, sintaxis, qué sé yo, ustedes por favor colaboren en ese tema. Luego hay una comisión de abogados, la comisión jurídica, y les preguntan, ¿no? A esos diputados o senadores abogados, a ver, señores asambleístas, verifiquen si este tratado es nuevo para el Estado o porque de pronto ya tenemos un tratado similar, ¿para qué vamos a tener dos, tres tratados que hablan de lo mismo? Pero tú y yo sabemos de que esos profesionales en la mayoría de los casos no están capacitados. Por eso están ahí como diputados y senadores, ¿no es cierto? En lugar de estar ejerciendo la profesión. Entonces, ¿qué se hace? Contratan expertos en la materia, los famosos asesores, ¿sí? Tú, cuando observas las noticias, y te recomiendo que lo hagas, luego te voy a decir por qué, notarás que existen entrevistados que son expertos en materia constitucional, por ejemplo. Y siempre son abordados los mismos profesionales, ¿no? Y les preguntan cuál es su opinión, cuál es su interpretación, etcétera. Y ellos son los que son contratados, ¿sí? Ellos son los que son los asesores de la Asamblea cuando se requiere de sus servicios. Y, por ejemplo, por cobrar con este tema, es decir, por revisar el contenido de este tema, cobran muy buen dinero. ¿Por qué crees de lo contrario? Que se permanecen ahí en sus oficinas, no son docentes, no están tampoco ejerciendo la profesión como tal, simplemente están esperando este tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Pero ¿a dónde quiero llegar? De que la Asamblea Legislativa tiene que cumplir todo este trabajo y es bastante más, no es solamente eso, ¿sí? Solo te estoy brindando un ejemplo. Y una vez cumplido aquello, entonces procede a, como te decía, ratificar el tratado o el convenio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Tercer paso, debe cumplir con los principios constitucionales. Cuando hablamos de los principios, ocurre que la Constitución política exige que todo tratado o convenio debe cumplir con ciertos principios, es decir, con algunos temas que de ninguna manera pueden ser vulnerados. ¿De acuerdo? Voy a buscar con calmita eso, ¿sí?
Van a tener que esperar unos segundos. Para ir explicándoles entonces, si algún tratado o algún convenio vulnerase algún principio constitucional, no puede ser aprobado, ¿sí? Así de simple, no va a poder aprobarse, ¿de acuerdo? A ver, déjenme buscar, por favor, en mi constitución. Adelanten un poquito hasta el 255, artículo 255. Dice, las relaciones internas, etcétera, etcétera. No, no nos interesa eso por ahora. Parágrafo segundo del 255. La negociación, suscripción y ratificación de los tratados se regirá por los principios de 11 son los principios que se deben cumplir. Reitero, si no se cumplen o no se respetan estos 11 numerales o cualquiera de ellos, el tratado no puede ser aprobado. Así de simple. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo, solo un ejemplo nada más, que paradójicamente está siendo vulnerado, el numeral 8, seguridad y soberanía alimentaria. Supuestamente dice que no necesitamos de nadie absolutamente para poder abastecernos, ¿sí? Dice seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, prohibición y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. ¿Tú te has preguntado en esta represa? No me acuerdo ahorita, hay una represa porque abastece a toda la ciudad de La Paz, alguien me corregirá. Dice que tiene ingentes cantidades de plomo, ¿no es cierto? Lamentablemente dice que estamos ya consumiendo agua bastante contaminada y demás cuestiones. Solo te estoy brindando un comentario para que me puedas entender de que si el presidente se animara entonces a suscribir un tratado en el que él esté brindando la autorización a algún otro país que ya lo hizo, no quiero entrar en política, ¿sí? Pero ya lo hizo, de que ese país entonces venga y empiece a explotar nuestros recursos, ahí está transgrediendo entonces lo que es el numeral, ¿cuál era? El 8, ¿no? Del artículo 255. Eso no se puede hacer, pero ya lo hizo. Y finalmente, cuarto paso, estás anotando, ¿no? Ya te di el primer, segundo y tercer paso. ¿Cuál será el cuarto paso? El control de constitucionalidad. Anótenme, por favor. No se asusten con estos términos que seguramente en muchos casos por primera vez los están escuchando. Es facilito, pierdan cuidado. Estoy tratando de explicarles, ¿sí? No estoy, no he venido a leer, yo nunca vengo a leer. Entonces les decía, control de constitucionalidad. Eh, quien se hace cargo de esto es el TCP. Luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Luego te voy a explicar qué es el TCP y de cómo funciona y demás. Pero has debido escuchar seguramente el TCP. Se encarga entonces este tribunal de poder revisar, a ver, dice, ¿qué es lo que ha suscrito el presidente? ¿Qué es lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa? ¿Han cumplido con los principios? Porque finalmente el Tribunal Constitucional es el ente especializado en poder verificar si se han cumplido entonces con todos los requisitos y las normas previas para un tratado o un convenio. Simplemente revisar. A eso se llama control de constitucionalidad. Miren, postulantes, escúchenme, con la mayor humildad posible, lo que se les está pidiendo anotar les va a servir, ¿sí? Les va a servir porque es como que yo estoy resumiendo, si se han dado cuenta, estoy agarrando varios artículos posteriores y les estoy pidiendo que me vayan ya resumiendo, ¿sí? De tal forma que para ustedes no sea sorpresa ya más adelante y además estoy ahorrando tiempo si se están dando cuenta ustedes. Cuando lleguemos a esa parte, simplemente les voy a decir, ya expliqué esto en la primera clase y punto, se acabó, ¿sí? Voy a continuar con la explicación. Nada más entonces, a ver, ¿qué más? En el parágrafo cuarto, volvemos entonces hasta el artículo 13, parágrafo cuarto. Fundamentalmente dice acá, vuelve a leer, ahora sí que vas a entender de mejor manera. Dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea, ya sabes cómo se ratifican por la Asamblea, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Explico. Los tratados que respetan o protegen los derechos humanos, entonces, dice, deben prevalecer en el orden interno. ¿Qué significa esto?
Nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado ya firmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se prohíbe la pena de muerte, ¿sí? Se prohíbe la pena de muerte. Entonces, si a algún presidente se le ocurriese por ahí vulnerar este derecho, quien estuviera sufriendo de esta vulneración, agarra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, facilito evidencia ahí quiénes están firmando, qué estados han firmado en el año 1949. Dice, Bolivia ha suscrito, ustedes no me pueden penalizar con la pena de muerte. Entonces, ¿qué se aplica ahí con preferencia? ¿La Constitución o el tratado? El tratado. Por eso vuélveme a leer, dice, los tratados ratificados por la Asamblea Legislativa que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, prevalecen, tienen más fuerza, están en jerarquía por encima incluso de la propia Constitución. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dice en los estados de excepción? Vamos a hablar más adelante, seguramente el día sábado hablaremos de lo que es el estado de excepción, pero ya para adelantarte un poquito, el estado de excepción es una figura de cuya competencia tiene el presidente del estado. A ver, Dermisaki, Pablo Dermisaki, que tú vas a leer ese libro, Derecho Constitucional en primer año, explica lo siguiente. Derecho constitucional, perdón, el estado de excepción, dice, es un periodo de tiempo por el cual algunos derechos no se suspenden, solamente esperemos un segundito, se paralizan, ¿sí? Pero no se están suspendiendo. Un ejemplo clarísimo, en la época de la pandemia, tú recordarás de que no nos permitían salir desde determinadas horas, o bueno, todo el día en algunos aspectos, pero si te has percatado de algo, eh, no es que nos suspendían el derecho del todo, sino que se nos permitía salir para el abastecimiento y de acuerdo a nuestros apellidos, etcétera, en determinados periodos de tiempo, ¿recuerdas? Pero no te estaban limitando ese derecho. Pero especialmente en derechos humanos, dice, ni siquiera en un estado de excepción los pueden limitar, me dejo entender. A ver, ejemplo, una materia de derechos humanos, ¿cuál podría ser? A ver, la dignidad, la alimentación, eh, la libertad, etcétera, etcétera, no pueden ser restringidos incluso durante entonces un estado de excepción. A nosotros nos restringieron sí las salidas, pero no las han prohibido del todo, de claro, ¿sí? Entonces, reitero, en materia de derechos humanos, durante un estado de excepción, los mismos prevalecen siempre y cuando el tratado haya sido ratificado, ¿de acuerdo? Nada más. 2 minutos, por favor, sí, como pausa y vamos a continuar luego ya para la última parte. Refresquen, por favor, sus gargantas, no sé, tomen algo y luego continuamos.
Bien, continuaremos con la última parte entonces, por favor. Habíamos quedado en el artículo 13, ¿no es cierto? Parágrafo cuarto. Vamos con el artículo 14, entonces. Dice, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica. A ver, vas a coincidir conmigo en que existen varios términos en la Constitución que lamentablemente tenemos que explicarlos desde el principio, si no, no me vas a entender. A ver, dice personalidad y capacidad, rapidito. Partiremos con tres definiciones para poder leer ya con mayor facilidad la Constitución. Habrás notado, por ejemplo, que ya hemos empezado a hablar de personas, luego vamos a hablar de ciudadanos y por ahora estamos hablando de seres humanos. A ver, partiremos por lo básico. Cuando dice seres humanos, hablamos de que incluso el concebido, es decir, eh, la unión del gameto femenino con el masculino que se encuentran dentro del vientre materno, independientemente de cuánto tiempo pueda tener este, ya se considera a un ser humano dentro de nuestra legislación. Partan por eso. Cuando hablamos de persona ahora, hablamos del que ya ha nacido y además cuenta con todas sus facultades mentales necesarias. Y cuando hablo del ciudadano, hablo de aquella persona, perdón, ciudadano es todo aquel que ya cuenta con 18 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, esos términos, para no estarlos explicando a cada momento, es necesario que los recuerden. Ahora bien, lean con esa pequeña explicación, dice, todo ser humano, dice, ¿no es cierto? Tiene personalidad y capacidad. Cuando hablamos de la personalidad, recuerdas lo que te dije de la persona. Cuando hablamos de la personalidad, entonces, cuenta con todas las facultades mentales, sí, ya ha nacido, obviamente que sí. Pero a ver, te pregunto, vos que en la gran mayoría de los casos debes contar con 17 años de edad, por ejemplo, te pregunto, ¿tienes personalidad? Sí. ¿Has nacido ya? Sí. ¿Tienes las facultades mentales necesarias? Sí. Sin embargo, te pregunto, ¿puedes tú comprar un automóvil? ¿Puedes tú vender una propiedad? No puedes, porque sencillamente no tienes la capacidad jurídica para aquello. Entonces, la capacidad, así de sencillo, se adquiere a partir de los 18 años. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entonces entre personalidad y capacidad. Ahora, sigan leyendo. Dice, goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. Vamos con el parágrafo segundo. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, etcétera. Eso no va a ingresar en el examen, pierdan cuidado. Ya hemos leído nosotros, recordaron ustedes, que todos los derechos reconocidos dentro de esta Constitución son inviolables. No se los puede vulnerar de ninguna manera. Por lo tanto, entonces, toda forma de eh, discriminación está prohibida dentro del Estado. Nada más. El artículo, perdón, parágrafo tercero no nos interesa para el examen. Parágrafo cuarto tampoco. Parágrafo quinto. Acá, escúchame, acá hay una pregunta escondida. Dice, ¿se reconocen a las personas naturales o jurídicas? Pregunta de examen entonces. ¿Cuántos tipos de personas reconoce la Constitución? Dos. Explico una por una, rapidito. Las personas naturales somos tú y yo, ¿sí? Por obvias razones somos aquellas que ya hemos nacido de esta forma, es decir, natural. Sin embargo, las jurídicas son las instituciones que existen, pero no con vida propia. Ejemplo nada más, a ver, Coca-Cola, Entel, YPF, qué sé yo, son personas jurídicas, existen ante los ojos de la ley, pero no de forma natural, sino que estas son representados por sus abogados, ¿no es cierto? Entonces, dos tipos de personas, reitero una vez más. ¿Qué más? Algo que nos interese para el examen. Mm, nada, definitivamente nada más con esto. Yo les recomiendo ahora, dentro del artículo 14, tómenme en cuenta la primera parte en el parágrafo primero, tomen en cuenta el parágrafo quinto, nada más. Derechos fundamentales. Ya les expliqué lo que era un derecho fundamental. Voy a abordar el parágrafo primero y con eso termino la clase, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. Pregunta de examen. Dice, la Constitución reconoce dos tipos entonces de agresiones, ¿sí? No lo dice así de forma textual, pero se supone que la integridad física, psicológica y sexual
de la única forma en que pueden ser transgredidas es a través de una agresión, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las formas de agresión que reconoce la Constitución? Física, psicológica y sexual. Atención con eso, ¿sí? Dice además, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles e inhumanos. Cuando dice entonces que nadie puede ser torturado ni recibir tratos crueles, vamos a relacionar todo esto con una cápite que se viene más adelante, muy especialmente cuando una persona tiene que declarar, cuando una persona tiene que ofrecer un testimonio, no puede ser obligada a distorsionar la verdad de lo que está a punto de decir, ¿sí? Y obviamente para cualquier otro tema, no se puede ninguna persona torturar ni tampoco inferir tratos crueles o inhumanos. Eh, eso, eh, creo que ahora ya no tienes que leerme la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero se lo contemplaba de mejor manera en esa materia. Si te has percatado de algo, y con este comentario voy a terminar en este artículo, ¿sí? Si te has percatado de algo, y tú me revisas en el Internet, por ejemplo, desde hace 3 años y medio aproximadamente, se exige leer ya la Constitución Política del Estado como una materia indispensable. Te recuerdo que la Constitución es la norma madre y es aquella que origina todos los demás derechos. No me vayas a pensar que la Constitución es fácil, tampoco es difícil, pero sí merece mucha lectura, te advierto. No me memorices los artículos, ya te he demostrado que es mejor analizarlos. Y como tercer aspecto, ya te dije que hay tres formas de preguntas. Y a medida que vayamos tomando confianza, avancemos con la materia y demás, yo acostumbro siempre al finalizar la clase realizar preguntas, pero al estilo del examen. Es decir, yo elaboro las preguntas en relación al examen utilizando la misma hermenéutica para las mismas. Entonces, vamos a ir practicando en ese sentido, ¿sí? De acuerdo al avance de la materia. ¿Alguna pregunta ya para terminar la clase, por favor? Nada. Bien. Con eso termino entonces, ¿sí? Los voy a esperar el día sábado. Muy amables y gracias por su atención. Buenas noches.